tenemos la dicha y la alegría de celebrar este encuentro con ustedes en este programa Acción Popular de hoy, lunes, día 22 de abril del año 2019. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision, Canal 35, y acompañados, como siempre, de Dani, de Alberson, de Heriberto, de Héctor y de Amaury, que son quienes se encargan aquí de coordinar todo lo que hacemos en esta planta televisora. Nosotros tenemos una situación que debemos tratarla en este programa. ¿Estoy en el aire? Ok, entonces nosotros tenemos una situación política y social que debemos tratarla en este programa. Y es el resumen de lo que dio de sí la posición de la Iglesia con relación al gobierno dominicano y la posición de organismos internacionales con relación también al gobierno dominicano. Parece que ha continuado, que se le ha dado seguimiento, continuidad y contigüidad al sistema de comunicación del país. Miren lo que tiene el periódico El Día como titular principal de hoy lunes. Eso es lo que tenemos. ¿Lo tienen? Ok. ¿Lo tiene ya? Gobierno y la Iglesia tensan relaciones, dice el periódico El Día. Y lo está diciendo por lo que vimos y vivimos en todo lo que fue el sermón de las 7 palabras del Viernes Santo, que se le dio seguimiento a lo que ya había tenido como pronunciamiento el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Osoria. Monseñor Osoria ya había hablado días antes de la situación del país, llamaba la atención sobre la necesidad de que el pueblo despertara, de que la sociedad despertara para que evitara caer en una dictadura. Esas eran las palabras de Monseñor Osoria. Osoria, si el país no despierta y cambia, va a una dictadura. Eso decía Monseñor Osoria. Déjalo ahí, no te preocupes. Se le daba seguimiento a esa expresión de Monseñor Osoria. Y las relaciones, según el periódico, están tensas entre la Iglesia y el gobierno. Y no es verdad. La Iglesia lo que hace es servir de interlocutor, servir de enlace entre la sociedad y la ciudadanía. Eso es lo que está haciendo la Iglesia. El trabajo de la Iglesia como poder social legítimo, como poder espiritual legítimo y como poder cultural legítimo, no poder fáctico, como oigo a mucha gente hablar en los medios de comunicación, que la Iglesia es un poder fáctico. No, la Iglesia es un poder legítimo, no es un poder constituyente ni es un poder constituido lo que es el Estado, pero es un poder cultural legítimo, un poder social legítimo y un poder espiritual legítimo. No hay ninguna duda. Y la Iglesia lo que hace es recoger lo que el milagro, lo que se produce en el confesionario y lo que se produce en la ultrella, lo que se produce en el culto. ¿Qué se produce en el culto? Cuando hablan los sacerdotes con los ciudadanos que acuden a la iglesia. ¿Qué es lo que se da? ¿Qué recoge esa iglesia? El sentir de ese pueblo de Dios. Y está haciendo acopio, está respondiendo a eso. Es a eso que responde la iglesia. Ese es su papel. Y entonces la política quiere cuestionar el papel que hace la iglesia. La iglesia tiene el mandato en Mateo, conducir al pueblo de Dios hacia el encuentro con
Jesucristo hacia el encuentro con Dios. Ese es la labor pastoral de la iglesia. Encargarse de la vida espiritual de los seres humanos y también de su vida material. Y no quieren que la iglesia recoja eso y lo exprese. Porque la iglesia lo que ha hecho es expresar lo que siente en el confesionario, lo que siente en la estrella, en el encuentro cada domingo, cada día, cada vez que hay Eucaristía, o hay una oración común, o hay cualquier acto espiritual. Eso es lo que la iglesia está reflejando. Ese poder social, ese poder cultural y ese poder espiritual se está expresando y es nuevo. Hoy no hay profetas mayores, hay profetas menores. Es nuevo, es la conducta de la iglesia. Aquí tenemos un señor hablando en nombre del gobierno y dice que no es posible hablar de eso y respetamos su idea. Peralta dice que la democracia se ha fortalecido, pero dice el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo coincide con el Monseñor Osoria. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo afirma en República Dominicana aumenta el riesgo de profundización del autoritarismo. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo no es Monseñor Osoria, no es Monseñor Masalles, ¿o acaso el programa de Naciones Unidas pertenece a la iglesia? Que está hablando de autoritarismo, en el mismo sentido que está hablando Monseñor Osoria. Aquí aparece el pastor Ezequiel Molina diciendo que no coincide con Osoria. Y yo quisiera pensar que el pastor Ezequiel Molina tiene diferencia con Osoria doctrinales. Que jamás quisiera pensar que las diferencias que tiene el pastor Ezequiel Molina con Osoria se basan en la cercanía que él tiene con Gonzalo Castillo y las asistencias, las ayudas que Gonzalo Castillo le da a la batalla de la fe. Jamás quisiera pensarlo. Jamás quisiera pensar que tuviera que ver con eso la posición del pastor Molina, que sea un asunto doctrinal, que él es evangélico y el pastor y el arzobispo metropolitano es católico y que es una diferencia prácticamente doctrinal. Y no la diferencia establecida por la cercanía que él tiene con Gonzalo Castillo, que el ministerio de la batalla de la fe tiene con Gonzalo Castillo. Quisiera no pensar en eso. Pero tengo que establecer que si él opina por las relaciones que tiene la batalla de la fe con Gonzalo Castillo o por la posición doctrinal de la batalla de la fe con la Iglesia Católica. Es lo que yo quisiera que el pastor Ezequiel Molina le aclarara a la gente. Dice el señor Peralta, en contrapunto con lo que dice el programa de las Naciones Unidas, dice aquí que la democracia, Peralta dice que la democracia se ha fortalecido. Y yo quisiera estar de acuerdo con el señor José Ramón Peralta. Pero aquí tengo unas informaciones que me impiden creer en eso. Cuando veo o leo un artículo de Kiko Tabar del jueves, este artículo que está aquí, arriba al versón. Partidos institucionalizados y fuertes garantizan la democracia. Le pregunto a José Ramón Peralta por este artículo de Kiko Tabar, que si los partidos están institucionalizados y fuertes en la República Dominicana, comenzando con el partido al que pertenece José Ramón Peralta, para que hablemos de democracia fuerte y de la democracia que se fortalece, que si la democracia está fortalecida en el PLD,
a partir del artículo de Kiko Tabar del jueves pasado. Quisiera que me dijera José Ramón Peralta que si el PLD es un partido fortalecido democráticamente, porque la democracia se nutre de las instituciones sociales y de las instituciones políticas, es que se nutre la democracia. Podemos hablar de democracia en un país donde los sindicatos son democráticos, donde las asociaciones son democráticas. Y eso no está pasando en la República Dominicana. En el gobierno sobran los ejemplos que llama el programa de las Naciones Unidas de autoritarismo. Sobran los ejemplos. En el gobierno, señor José Ramón Peralta, aquí hay un decreto, el 147-19, del jueves o el miércoles de la semana pasada. Dice el titular del periódico El Caribe: Poder Ejecutivo designa nuevo director del ARS-SEGMA. En ese decreto está el nombramiento de Jaime Santiago Santana Villalona. Fue designado como ministro consejero en la Embajada Dominicana en Haití. Santana Villalona queda designado en sustitución de Jaime Santana, quien falleció recientemente. Un hijo tomando el cargo en Haití del padre, el esposo de la senadora de Dajabón. El esposo de Sonia Mateo, donde el presidente fue al velatorio y habló de morido, el hijo del morido de Dajabón está nombrado en sustitución de su padre. El hijo del morido está nombrado en sustitución de su padre. Un símil con la mamá del señor Procurador General de la República, cuyo padrastro murió en Alemania como embajador, y nombraron a la esposa, a la mamá del procurador, como embajadora en sustitución de su esposo. Yo le pregunto al presidente de la República que si las convenciones internacionales en la diplomacia recomiendan ese tipo de conducta, que si fortalece la democracia ese tipo de nombramiento, el nombramiento de la mamá del procurador en Alemania, que si fue bien acogido por el Bundestag de Alemania y que si es bien acogido por la Cancillería haitiana, que el presidente de la República nombre un hijo en sustitución de su padre, que si eso es fortalecer la democracia. Le pregunto a José Ramón Peralta, que si eso está de acorde, que si eso está en regla con las convenciones internacionales que rigen el servicio exterior. Le pregunto a José Ramón Peralta que si así estamos fortaleciendo la democracia, que si estamos fortaleciendo la democracia cuando se nombra a un funcionario público del Indotel como presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien tiene al hijo, al sobrino del presidente, a la hija, al hijo de la hermana del presidente, la diputada Lucía Medina. El señor Henry Molina tenía o tiene, todavía está en el Indotel, al hijo de John Mayra Medina, de Lucía Medina, nombrado en Indotel y vive en el exterior con $2.500, con 125,000 pesos mensuales. El sobrino del presidente, ese señor que pasó ahora a la Suprema Corte de Justicia, mantenía ese nombramiento en Indotel. Un sobrino del presidente nombrado con 125,000 pesos en Indotel y viviendo fuera del país. Que si así se fortalece la democracia, le pregunto a José Ramón Peralta, y le pregunto que si eso no es autoritarismo puro y duro, que si eso no es una dictadura, le pregunto a José Ramón Peralta, y le pregunto a Danilo Medina, que están mostrando una agresividad por el gran miedo que tienen, y es comprensible ese miedo. Lo contrario del miedo es la agresividad, no es la valentía, es la agresividad.
cuando se siente miedo, se es agresivo. Porque el miedoso, el que tiene miedo, tiene limitaciones, carece de posibilidades y de capacidades para expresarse. Entonces lo que hace es que responde con acciones. Por eso todo este miedo que ustedes están viendo desde el poder, toda esta forma destemplada con que le están contestando a prelados católicos y a todo el que se le opone, y como están tratando a la propia gente de su propio partido, porque no a mí, no importa. Es eso lo que hay, mucho miedo, y es comprensible el miedo, y lo van a entender en el próximo tema. Vengo ahora. Pasaba esto el miércoles pasado. Fue mi último día de la Semana Santa de trabajo. Eso pasaba el miércoles en la madrugada, en Perú. 6 de la mañana, el presidente Alan García se disparó cuando la Fiscalía y oficiales de la policía peruana se apersonaron a su vivienda para apresarle por el caso Odebrecht. ¿Ustedes entienden por qué hay tanto miedo en el gobierno? Entiendan por qué hay tanto miedo y por qué tanta agresividad. ¿Por qué tanta agresividad en la conducencia del Estado dominicano? Ese presidente corrupto en sus dos gobiernos, en el primero y en el último, el presidente Alan García, en el último viaje ordenado por el juez en Perú a la Fiscalía peruana para trasladarse a Brasil a conversar con Jorge Barata. Yo presenté ese caso aquí porque no dejo pasar un elemento de este tema. El tercer viaje que dieron fiscales peruanos, donde Jorge Barata, el que era el representante de Odebrecht en Perú, encontraron un soborno de 4 millones de pesos para Alan García. Jorge Barata, el representante de Odebrecht en Perú, confesó que Alan García había recibido 4 millones de dólares por 2 concesiones en Perú. Y con esa delación, con esa confesión, se abrió la Fiscalía peruana una nueva investigación sobre Alan García. Cuando se presentaron para apresarle, él le dijo, un momento, déjeme llegar al baño. Se sentó en una silla y se dio un balazo. Se disparó en la cabeza. El expresidente Alan García. Son 5 presidentes peruanos en la mira, en el radar de la justicia peruana. No llegan a 35 millones de dólares lo que se repartió de soborno entre funcionarios públicos y empresarios peruanos. No llega a 35 millones de dólares. Aquí se repartieron 92 y la oficina de reparto de sobornos en Perú estaba aquí.
La oficina de reparto para sobornos en el mundo entero, donde quiera que Odebrecht clavó sus tentáculos, estaba aquí y la manejaba Marcos Vasconcelos Cruz. Era quien manejaba esa oficina desde aquí. Aquí no hay una persona todavía condenada, a pesar de 28 meses de destaparse el escándalo. Todavía estamos en el juicio preliminar, pautado para mayo, el fin del juicio preliminar. Tenemos en Ecuador condenados definitivos. Tenemos en Colombia condenados definitivos. Tenemos en Perú condenados definitivos. Y aquí estamos en el juicio preliminar. ¿Entienden el miedo? Ese señor, Alan García, en el año 2008-2009, tuvo un escándalo de corrupción que envuelve en Perú a Peggy Cabral, viuda Peña Gómez, con una empresa petrolera noruega. Póngame eso ahí, el Petrogate. Pregúntale a Peggy Cabral qué sabe ella de eso. Pregúntale a Peggy Cabral qué sabe ella de eso. Ese escándalo con una empresa petrolera noruega que ella llevó a Perú, que ella convenció por su relación con Alan García y de Peña Gómez, con Alan García. Ella llevó a un empresario dominicano para que sirviera de enlace entre la empresa petrolera y el gobierno peruano. Y ese escándalo de la licencia de concesión para esa empresa petrolera se llevó medio gobierno, incluyendo el primer ministro de Perú. Para que ustedes entiendan que no es nuevo lo que está pasando en Perú. Para que ustedes entiendan que no es nuevo lo que está pasando en Perú. Y pregúntenle a Peggy si ella tiene algo que decir de ese escándalo del Petrogate peruano con Alan García y una empresa noruega que me llegó la información porque en ese entonces tenía unas buenas relaciones con grupos civiles y organizaciones sociales de Noruega y estuve al tanto de todo eso y de todos los detalles de ese escándalo. Para que ustedes entiendan por qué esta agresividad. ¿Por qué esta agresividad? Porque ninguno se quiere ver en el ruedo de la Fiscalía. Por eso nombran a Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Por eso tienen un mequetrefe llamado Jean Alain Rodríguez como Procurador General de la República. Para que no haga nada. Para que no haga nada. Entonces te están peleando por la iglesia, con la iglesia, porque la iglesia le dice esto. No quieren oír que la iglesia le diga esto. Iglesia Católica se expresa contra clase política y el poder judicial. ¿Puede la iglesia pasar por alto una expresión como esta? Pregúntenle a Danilo Medina, pregúntenle a Rosana Montilla, pregúntenle a Rubén Jiménez Bichara, ¿qué sintieron cuando el señor Ángel Rondón dijo eso que está ahí? Repito, pregúntenle a Rosana Montilla, la hermana de Candy Montilla de Medina. Pregúntenle a Rubén Jiménez Bichara y pregúntenle a Danilo Medina qué pensaron cuando Ángel Rondón dijo eso que está ahí. ¡Ay! Si Vasconcelos hablara. Vasconcelos es el Jorge Barata de Perú. Si Vasconcelos habla, los suicidios serán pocos en este país. No solo se matará Jean Alain, se matará Alan García. Aquí se matará mucha gente. Se volará la tapa de los sesos, como dice la gente vulgarmente. Ese es el problema de este país.
Ese es el problema de esta justicia asquerosa que tenemos en la República Dominicana. Por eso es que tenemos la justicia asquerosa, el sistema de justicia asqueroso que tenemos en la República Dominicana. Porque esto es una tapadera. Aquí no hay sistema de justicia, aquí hay una tapadera. Y lo peor de todo es que no quieren que la iglesia se lo diga. Lo peor de todo es que no quieren que la iglesia se lo diga. Un presidente de la Suprema Corte de Justicia deshonesto. Un presidente de la Suprema Corte de Justicia que paga dinero público a una persona que no trabaja, que le paga 125,000 pesos mensuales a un sobrino del presidente, simplemente porque es sobrino del presidente, viviendo fuera del país. Ese es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ese es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El problema aquí no son los currículos. El problema aquí no son los currículos. Ese no es el problema en este país. Es para qué tú usas la sabiduría, para qué usas el conocimiento, a favor de quién lo pones. No son las ventajas, es la utilidad del cargo público. ¿Para qué lo usas? En un país de gente pobre, se le paga a un sobrino del presidente sin trabajar 125,000 pesos mensuales, 2.500 dólares. Cuando tenemos aquí miles de médicos, miles de enfermeras, miles de policías, miles de militares, cobrando una pensión de muerte. Vengo ahora. Es que el sol va saliendo y hay que enhestar la bandera, pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente, levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema, y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presente en armas, ya ondea el pabellón, y se encumbra bajo el sol que deslumbra, y el clarín que clamorea. ¡Qué linda en el tope estás, dominicana bandera! ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. El periódico Hoy, en su sección económica del miércoles pasado, traía esta información. Impuesto a la renta de las empresas cae 39.5%. Yo le diría al señor Magín Díaz, al señor ministro de Hacienda, que qué están haciendo ellos con el cobro de impuestos sobre la renta de las empresas asociadas a Danilo Medina, de las empresas asociadas a Magín Díaz, al señor Enrique Ramírez Paniagua y al señor Donald Guerrero. Que si esas empresas están pagando los impuestos sobre la renta correspondiente, tiene que caer obligatoriamente, porque es que las empresas que están apoyando la reelección de Danilo Medina no están haciendo declaración jurada de beneficios. Están libres de eso. Aquí están pagando impuestos la sociedad y los ciudadanos, pagando
lo que sale hoy en el periódico El Día de Hoy, aquí está, todas esos privilegios, esos beneficios que le está dando Donald Guerrero, Magín Díaz y el señor Enrique Ramírez Paniagua, con Danilo Medina a la cabeza, a sus socios de gobierno, a sus socios de reelección, lo estamos pagando nosotros en impuestos y tasas a los combustibles. Ustedes quieren ver un ejemplo palmario. Aquí está. Esto pasó el miércoles pasado. Trabajadores de Punta Catalina protestan por bonificaciones del 2018. ¿Cuál es el argumento de esa protesta? ¿Cuál es el fundamento de esa protesta? Que la empresa Acero Estrella, Odebrecht y Tecnimont declararon pérdidas en el 2018. Que Rosana Montilla, que Rubén Bichara y que Danilo Medina le expliquen a este país, le expliquen a la Dirección de Impuestos Internos por qué esas empresas, por qué Acero Estrella, por qué Tecnimont y por qué Odebrecht tuvieron pérdidas en el 2018, cuando esas empresas son contratistas del Estado y están construyendo la terminal Punta Catalina 3 veces su precio. ¿Cómo es que tienen pérdida Acero Estrella? ¿Cómo es que tiene pérdida Tecnimont? ¿Cómo es que tiene pérdida Odebrecht? ¿De dónde le llegan las pérdidas a Tecnimont? ¿De dónde le llegan las pérdidas a Odebrecht? ¿De dónde ya llegan las pérdidas a Acero Estrella? Que me digan si están vendiéndole al Estado una contrata 3 veces su precio. ¿O no es así, Rosana Montilla? ¿No es así, Rubén Bichara? ¿No es así, Danilo Medina? ¿A qué precio están construyendo Punta Catalina? 3 veces su precio. Y no tienen ganancia. No tienen utilidades. ¿Entienden por qué estoy diciendo lo que digo con relación a la caída del cobro de impuestos sobre la renta? Vayan a ver si la cadena de supermercados, amigos de Danilo Medina, amigos de José Ramón Peralta, están pagando impuestos sobre la renta. Vayan a ver si las empresas contratistas de Urbe, de Teleférico, están pagando impuestos sobre la renta. Vayan a ver si las empresas asociadas a la reelección de Danilo Medina están pagando impuestos sobre la renta. Y ahí van a encontrar la respuesta de la caída del valor en el cobro del impuesto sobre la renta. Lo estamos cubriendo nosotros con combustibles caros. Con combustibles caros. El tercer país con el combustible más caro es República Dominicana. ¿Cómo lo explica Donald Guerrero? ¿Cómo lo explica Magín Díaz? ¿Cómo lo explica el director general de aduana? ¿Cómo lo explica el ministro de Industria y Comercio? ¿De qué forma lo explican? ¿Cómo se lo dicen al país? Yo no vengo aquí a contar muertos, ni a contar accidentados. Ustedes raptaron la comunicación en este país. Y todo lo que se veía era lo que ustedes querían que se viera en todos los medios de comunicación. Una vergüenza para esta nación. Los informativos de este país son una vergüenza. Están todos vendidos. Los informativos, repito, los informativos de este país están todos vendidos. ¿Por qué? Porque los dueños de esos informativos son contratistas de obra del Estado. ¿Qué es lo peor? Los dueños de los canales de televisión son contratistas de obra del Estado Dominicano.
Por eso fue que le pregunté al pastor Molina, Ezequiel Molina, que aclarara en qué condiciones opinaba sobre lo que dijo el arzobispo Osoria. Ese es el problema que tenemos hoy. El gran problema social que tenemos hoy es esta ingeniería social que se ha creado en la República Dominicana. Ese es el gran problema que tiene el país hoy. Esta perversidad social que se ha montado en la República Dominicana. Tanto desde la intelectualidad, desde la academia, desde la prensa dominicana y desde los grupos especializados también. Aquí es muy difícil encontrar un Ernesto Selman opinando sobre la economía de este país, o el señor Espinal, o el señor Collado de Intec, o Sibiaco de la UAS. Muy raro. Son especies en extinción en la República Dominicana. El resto está vendido todo. Vengo ahora. Señores, dos informaciones, no noticias ni anuncios. Dos informaciones desmontan la propaganda de seguridad del Estado. Esto era el Caribe el miércoles. $36,289 efectivos desplegados para Semana Santa. Y este era el periódico Hoy. La propaganda con la seguridad pública. Miles de policías salen hoy por todo el país a cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Qué precedía a esos dos anuncios? Este del periódico Listincito, ese titular del periódico Listincito. Unión Europea aplica vigilancia forzada a los vuelos desde la República Dominicana. Estados Unidos, Unión Europea aplica vigilancia forzada a los vuelos desde la República Dominicana. Unión Europea. Y no está todo seguro aquí a nivel de aeronavegación, según el señor Aracenis Castillo y según el señor director del Instituto de Aviación Civil. No somos los mejores del mundo. ¿Y qué está pasando con la Unión Europea y los vuelos dominicanos? Estados Unidos vuelve a colocar lo que le dije cuando el presidente vino de su encuentro con Trump, que dijo que Trump le dijo que lo que había dicho de la seguridad de República Dominicana lo iban a cambiar. Aquí está cambiado. Aquí está cambiado. Todavía no, espérate un momento. Ese no es, este es el que quiero, guárdame eso. Amaury, yo te pido esto. Alertan otra vez a turistas de Estados Unidos, viajan a República Dominicana por alta criminalidad. No está resuelto el problema de la seguridad. Es que la embajadora puede tener una opinión, pero el Departamento de Estado, cuando opina, no opina, rinde informaciones que tiene de dónde, de la NSA, de la CIA, del FBI, de la DEA. Son los informes
que están diciendo lo que es la República Dominicana. Son los informes. Hoy, cuando el ministro de Defensa de este país confiesa lo que hemos dicho en este programa, que no hay atención del Estado ni a la Fuerza Aérea Dominicana ni a la Marina de Guerra, y dice que los radares, que las Fuerzas Armadas Dominicanas no tienen radares. ¿Qué le está diciendo a Europa? ¿Qué le está diciendo a Estados Unidos? Y lo peor, la excusa que él da, la excusa irresponsable que da el ministro de Defensa de este país, que eso fue una licitación, un contrato irregular y no está en investigación. Porque quien tiene ese contrato irregular sigue vendiéndole a las Fuerzas Armadas y sigue vendiéndole a la Policía Nacional. Es uno de los amos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en este país. Es uno de los dueños de los cargos de ministro y de los cargos de jefe de la policía. Por eso no se puede investigar eso. Y doña Milagros Ortiz Bosch, con mucho tino, en un artículo que escribió el jueves pasado, en el periódico Hoy, aquí está, de drogas y narcotráfico. Eso lo escribió doña Milagros Ortiz Bosch. Es un escándalo mayúsculo que debe ya explicarnos el gobierno. Es el tema del contrato de los radares. Señores, aquí estamos jugando y Estados Unidos no está jugando. Nuestro hermano mayor en el continente no está jugando. Yo quiero que ustedes entiendan lo que está pasando en el mundo, porque aquí estamos viviendo como isla de espalda al mundo y nos creemos que somos el mundo. Y nos creemos que nos lo estamos comiendo. La DEA, la CIA, el FBI, la NSA, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos no está jugando. Esas agencias no están jugando. Se lo digo a los funcionarios públicos, se lo digo al propio presidente de la República, se lo digo a los senadores y a los diputados, que entiendan bien cuál es su responsabilidad en los cargos que ostentan. El Jueves Santo, un contingente de la DEA, del FBI y de la Fiscalía de Miami apresó a un candidato presidencial de Guatemala en un hotel con todo y familia, esposados todos, lo bajaron y lo llevaron pedido por la Fiscalía de Manhattan. Pedido por la Fiscalía de Manhattan por sus nexos con el narcotráfico. Por sus nexos con el narcotráfico. Quiero decirle a los funcionarios dominicanos que piensen bien lo que están haciendo. A los políticos dominicanos, quiero decirle, a los políticos gubernamentales, que son quienes han dañado las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la República Dominicana. Porque son políticos como esos los que dañan las Fuerzas Armadas y dañan la Policía Nacional. Para que entiendan bien. Este señor que estuvo aquí, que está preso en España, que salió de aquí y fue apresado en España, este señor, ex chavista, entró a República Dominicana y salió con pasaporte falso. Yo le quiero decir a este señor que está aquí, al señor Luis Armando Asunción,
que toda la propaganda que él está pagando con dinero público a periodistas, a dueños de periódicos, a dueños de canales de televisión, para que digan de él lo que no es capaz de decir, lo que él no es capaz de decir de él mismo. Que cuidado si ese señor cuando llegue a Estados Unidos hace las declaraciones o las delaciones de las facilidades que tuvo él en la superintendencia de bancos para mover dinero en bancos de venezolanos instalados aquí y para mover dinero inclusive en la Junta Monetaria para comprar un bien de Baninter, Novocentro. Cuidado si mañana gente de la Junta Monetaria y de la Superintendencia de Banco tiene que dar explicaciones por las delaciones de Hugo Carvajal. Ahí me voy a quedar. Y vengo ahora. He dicho y le decía a un amigo que me llamó en la Semana Santa y le agradezco muchísimo su llamada, que yo soy político y que como político a ningún debate le doy de lado. A ningún debate le doy de lado. Todo lo que tiene que ver con la política lo trato. Y trato de hacer la pedagogía política de ese tema. Y voy a hacer unas alusiones a especialistas sobre este tema. Y que quiero que la tomen del punto, porque hay gente de esa que quiero, aprecio y admiro. Quiero que la tomen como juicio, análisis político. Y es el tema de la marihuana. Que vuelve a, ustedes saben cuál es mi posición con relación a la liberalización de cualquier droga. Ustedes la saben. Yo soy conservador, yo no soy liberal. Yo soy conservador, yo soy pro vida. Para que se entienda claro. Este editorial salía en el periódico Listincito. La cumbre sobre la marihuana medicinal. Los amos del poder, tengo que decirlo así, los amos del poder político, si se quiere, en el mundo, han procurado crear sociedades y comunidades aniñadas y narcohipnotizadas. Porque les sale más barato tener sociedades aniñadas, comunidades aniñadas o narcohipnotizadas. Les sale más barato. No tienen que pagar policía antimotines, no tienen que buscar cárceles, no tienen que usar bomba lacrimógena, porque rompen la conciencia crítica de los ciudadanos. Dostoyevsky, Tolstoy, escribieron sobre este aniñamiento y esta narcohipnosis de la sociedad. Cuando se habla de liberar marihuana, se está hablando de que la marihuana ha sido impuesta por problemas, para resolver problemas que antes la sociedad no tenía. La cocaína, la heroína, el opio, estaban ahí. La coca estaba ahí. Y es el poder el que ha industrializado la coca. Es el poder el que ha industrializado la goma del opio para convertirla en heroína y morfina. Es el poder el que ha hecho los opioides. Porque necesita
sociedades narco-hipnotizadas y necesita sociedades aniñadas. Se le ha puesto a la gente juguetes en la mano como el celular para que estén permanentemente idiotizados con el celular en la mano y recibiendo información, bombardeo de informaciones para convertirlos en idiotas. Eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que se ha hecho. Los amos del poder han hecho esto. Y están hablando de marihuana medicinal. Yo pregunto, y le pregunto a estos galenos, gente respetable, que está abogando por la marihuana medicinal. Aquí tenemos uno. Póngamele la foto, por favor. Aquí tenemos otro. Es una pena para mí que la medicina, primero como sabiduría, después como ciencia, al igual que la política, yo cuido la sabiduría médica, la ciencia médica, igual que como cuido la política. Y es una pena que esa sabiduría médica, que esa ciencia médica esté precedida por datos y algoritmos y no por la filosofía y la ética. Yo quisiera que estos médicos importantes de este país que están favoreciendo la medicina, la marihuana medicinal, compartieran conmigo el libro de Aldous Huxley, Contrapunto o El hombre feliz. Ese intelectual filósofo británico, que sé que José Joaquín Puello debe conocerlo, que hizo las primeras críticas a las posiciones de Robert Malthus, aquel clérigo anglicano que escribió sobre el tema del control de la natalidad en el siglo XVIII, que fue el inspirador de Charles Darwin en El origen de las especies. Que nos diéramos la oportunidad de leer a Aldous Huxley en Contrapunto o en El hombre feliz, para que podamos entender y comprender que la solución a los problemas del hombre, que toda ciencia médica, que toda ética, que toda filosofía tiene que tener al ser humano como centro. Y le preguntamos que si resolvemos el problema vital que tiene ese paciente con una marihuana medicinal, que si lo resolvemos, quisiera preguntarle, que hiciéramos una bioética de mínimos sobre estas posiciones que no hacen más que complacer grupos hegemónicos de poder mundial que andan buscando la legitimación, la legalización de las drogas para tener sociedades narco-hipnotizadas y para tener sociedades aniñadas. Que si ellos se van a poner de acuerdo o se van a montar en el carro de esta ola de Warren Buffett, de George Soros en los Estados Unidos, que sabemos de dónde vienen estas cosas, por si acaso entienden que no sabemos. Sabemos de dónde viene esto. Esta legalización de la marihuana es lo mismo que se hizo con el alcohol. Se ha dejado de beber, tenemos menos alcohólicos. Marihuana medicinal resuelve el problema vital de esa necesidad que antes no existía. ¿Por qué existe hoy el drogodependiente? ¿Qué pasó en la sociedad del mundo? Que se necesita una droga para sentirse feliz. Vayamos, vuelvo y repito, a Aldous Huxley, El hombre feliz y Contrapunto.
para que entendamos lo que aquí está pasando. Es que para los estados como estos es más barato tener a una sociedad idiotizada con un celular en la mano permanentemente o víctima de las drogas, sea del alcohol o sea de la cocaína, del opio, de la morfina, de la heroína. Eso es lo que conviene para no tener que tener gastos en control social de la sociedad. Y a quienes he aludido le ofrezco mis disculpas desde aquí, pero esto es un juicio político que estoy haciendo y no lo puedo pasar por alto. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana de nuevo y les dejo con Pancho y Estrategia de Prensa en Televisión.